Acá estamos en esta noche del fin de la metáfora. Ya le doy la bienvenida al señor Felipe Piña, un lujo. ¿Cómo andás, Felipe? ¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Y como que la historia te trae al presente todo el tiempo Sí. material para que profundices. Antes que nada, denle like al vivo en esta jornada. Además pueden suscribirse al canal, pueden asociarse a Cenital. Y vamos a arrancar, Felipe, con lo que es como una especie de revival, o por lo menos así está planteado en la discusión pública, con la intervención de Estados Unidos y justo personajes de Estados Unidos que empiezan con B, ¿no? Scott Bessent, Barry Bennett. Estamos todo el tiempo Un lío, tengo un arbolito, me va a hacer viajando en el tiempo a Braden o Perón. De hecho, ayer lo citó el propio presidente de la Nación. Mirá. ¿A cambio de qué todo esto? ¿Usted puede explicarlo claramente? ¿A cambio de qué? Porque lo que se está diciendo es que usted va a entregar la República Argentina, la soberanía, el agua, el uranio, el litio. Va a entregar que Argentina se va a convertir en una colonia y que el virrey se va a llamar Bessent. A ver, a mí me parece que recurrir a esos expresiones nacionalistas baratas, berreta, digamos, la verdad que no ha ayudado mucho. Digamos, abrevar en esas ideas, digo, Biden, Perón, no, ¿cómo era? Brother o Perón. Digo. La verdad que digo, no nos trajo buen resultado. De ser un país desarrollado, Biden o Perón, en unos estudiante de La Plata. Así es que digamos, replicar los errores del pasado es bastante pobre intelectualmente, por decirlo de alguna manera. Ahí está el presidente. Por eso no estudia historia, porque es pobre intelectualmente, claramente. Biden o Perón me encantó. Está muy buena. Que aparte en su momento, ¿te acordás que se le decía Juan Domingo Biden? Porque había tirado algunas. Claro, era como. Era un populista. Claro. El populista Biden. ¿Qué te disparó? Bueno, nada, me trae el presente. Me río porque siempre estamos con Lira viendo los temas de la semana y siempre hay un tema de la semana. Siempre nos lleva para atrás la actualidad. En este caso estamos hablando de Sproul Braden, un personaje muy particular, un hombre muy importante del Departamento de Estado que Estados Unidos elige para mandar a enfrentar a Perón, cuando Perón todavía no era candidato, era el vicepresidente de aquel golpe surgido en el 43, un hombre que había logrado un gran consenso popular con sus medidas como la ley de vacaciones, aguinaldo y demás, como ministro de Secretaría de Trabajo y Previsión, después ministro. Y al poder le preocupa mucho el ascenso de este hombre cada vez más y entonces lo manda a Braden a hacer una campaña sucia de un nivel de intervencionismo pocas veces visto, ahora superado, ¿no? Pero hasta ese momento nunca se había visto un diplomático, un embajador haciendo campaña. El tipo se subía... ¿Lo mandan como embajador específicamente por eso o ya estaba y le No, lo mandan esa tarea? Lo mandan específicamente y llega en mayo del 45... previendo que se encaminaba todo hacia un proceso electoral después de la guerra. Y entonces Braden lo primero que hace es un gran logro político, que es unir a toda la oposición, ¿no? En la famosa Unión Democrática, donde tenés un conglomerado muy curioso, ¿no? El Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, los radicales, los conservadores, todos contra Perón, unidos por los Estados Unidos. ¿Cómo se explica que esté el Partido Comunista? Bueno, pues se está viviendo esa muy breve luna de miel que se produjo en la posguerra, donde Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliadas y entendían que Perón era un candidato fascista, entonces había que unir las fuerzas contra Perón, ¿no? Ahí está Braden entonces haciendo campaña, y es muy interesante, fíjate vos lo que dice un propio funcionario del Departamento de Estado. Dice, uno no puede eludir la sensación de que el fascismo del coronel Perón es solo un pretexto para las actuales políticas del señor Braden y sus partidarios en el Departamento de Estado. Su verdadero objetivo es humillar al único país latinoamericano que ha osado enfrentar sus truenos. Si la Argentina puede ser sometida efectivamente al control del Departamento de Estado sobre el hemisferio occidental, será absoluto. Esto contribuirá simultáneamente a mitigar los posibles peligros de influencia rusa y europea sobre América Latina y apartar a la Argentina de lo que se supone es nuestra órbita. Esto lo dice un miembro del Departamento de Estado, ¿no? Braden era la versión previa a correr a China. Exactamente, Rusia, exactamente. Uno de los más críticos de la política de Braden va a ser el embajador inglés. Ahora vamos a ver qué dice, ¿no? Braden, para poner rápidamente quién es Braden, bueno, un tipo millonario, de una familia que tenía intereses en la minería, una empresa de minas en Chile,
luego había sido embajador de Estados Unidos en Cuba, un país caracterizado por una serie de dictaduras, ¿no? Digo esto porque según el discurso de Braden venía a establecer la democracia, ¿no? Y había apoyado a Somoza, a Batista, a todos los dictadores latinoamericanos, o sea que no tenía un currículo muy democrático que digamos. Y es muy gracioso lo que dice la revista Time de los Estados Unidos. Este viaje a Buenos Aires se encuentra el astuto y alegre y rudo Sproul Braden, designado embajador de los Estados Unidos en Argentina. Es un diplomático inusitadamente democrático. Inusitadamente democrático, ¿no? Bueno, y la nación, por supuesto, lo recibía con todos los honores. Hombre de ciencia al mismo tiempo que hombre de ley, hombre de acción ante todo. Mr. Sproul Braden es un prototipo del estadista de su país, eminentemente práctico. Su vida es un ejemplo de fe apasionada por la energía en la democracia y encierra con fuerza propulsora al progreso, ¿no? Esto decía La Nación. Bueno, después Braden hace todo su discurso democrático, proteger y promover todos los legítimos intereses norteamericanos. Dice, lo hago porque si nuestros intereses llegarán alguna vez a ser ilegítimos, se opondrán directamente a las normas y principios que inspiran, como siempre, la política exterior norteamericana, ¿no? Bueno, la historia habla un poco en contra de esto. Bueno, y fíjate esto, lo que me parece muy importante, es que dicen los ingleses, A ver. que eran realmente la potencia hegemónica en Argentina hasta ese momento, ¿no? La mayor dificultad que enfrenta el gobierno de Su Majestad respecto a Argentina es la actitud del gobierno norteamericano, el cual es fundamentalmente hostil hacia Argentina por considerar a ese país un foco de oposición hacia su hegemonía en América del Sur. Esta actitud persistirá independientemente del gobierno que invista el poder en la Argentina, a no ser que tal gobierno se someta totalmente a los designios de los Estados Unidos, ¿no? Recordemos que Argentina era la segunda potencia en ese momento de América. Competía de igual a igual con los Estados Unidos en los foros internacionales. Brasil empezaba lentamente a emerger como potencia, pero las dos potencias de América eran Argentina y Estados Unidos. Competían comercialmente con productos, con el abastecer a Europa, la Europa que se veía la Europa de posguerra. Así que la campaña de Braden tiene también que ver no solamente con Perón, sino con bajar el poder de los Estados Unidos, ¿no? Me fascina, Felipe, de toda esta historia, esto que vemos en pantalla, o sea, esta campaña. Tanto que hablamos de si logran instalar o no algo en la agenda, a veces, qué sé yo, estamos hablando de que pasó un siglo completo prácticamente y seguimos usando la referencia ahora de Perón, que representa un montón de cosas, el nacionalismo, colonialismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo surge esta campaña? ¿Es genuina? ¿Son los militantes? ¿Es los sindicatos? ¿Quién la instala? ¿Cómo? ¿Por qué? Mira, lo dice Perón, dice, reitero en cambio con toda energía que esa representación diplomática, o más exactamente el señor Braden, se haya complicado en el contubernio. Y más aún, denuncio al pueblo de mi patria que el señor Braden es el inspirador, creador, organizador de la Unión Democrática, ¿no? Sepan quienes votan el 24 de febrero por la fórmula del contubernio y el directo comunista, que en este acto votan por el señor Braden. La disyuntiva, y acá la que le regala Braden, maravillosa, que estamos viendo en pantalla, será entonces Braden o Perón, claro, ¿no? Le regala, digamos, un eslogan extraordinario que el pueblo argentino, no muy simpatizante de los Estados Unidos, históricamente, va a acompañar a Perón masivamente y será un triunfo muy importante. Hay un encuentro, ¿no? Entre Perón y Braden, que es muy simpático, donde Braden le dice que, bueno, que si se porta bien, va a ser reconocido por los Estados Unidos y que está todo bien si él deja de atacar a Estados Unidos y Perón le contesta, prefiero ser poco querido en los Estados Unidos que un hijo de puta en mi país, ¿no? Pensaba que el peronismo durante varias campañas o momentos ha tenido chances de reeditar el Braden o Perón. No me acuerdo cuando estaba el juez Griesa y en el momento tal cual. Siempre, no sé si alguna vez tan claro el momento por el nivel de intervención como ahora, ¿no? No, claro, yo creo que son los dos momentos cúlmines, ¿no? Esto de ahora, bueno, ya sobrepasa, creo que a Braden, me parece un poco, ¿no? ¿Te parece sobrepasa? Y me parece porque acá hay una intervención directa, hay casi una entrega del manejo de la economía y de la política en el país, ¿no? Que el presidente de Estados Unidos haga campaña. Este era el embajador. Acá tenemos un presidente haciendo campaña política con un intervencionismo en los asuntos internos que
es desaconsejable, o por lo menos la diplomacia mundial. Eso, ¿viste algún caso reciente, un presidente diciendo si no lo votan algo así? No, es muy raro esto, ¿no? Es muy fuerte. Que muy rompe fuerte. la regla no escrita, no intervención Totalmente, en la política, sobre todo en la Bueno, es una electoral regla de cortés. oro de la diplomacia mundial, Claro. la no intervención en los asuntos internos. Los diplomáticos tienen prohibido intervenir en la política interna y siempre ocurre que los países llaman a los diplomáticos cuando pasa algo así, ¿no? Digamos, este Ahora, nivel de intervención. pensaba, y teniéndolo a Javier y a Felipe en la mesa en simultáneo, digamos, me parece una oportunidad hermosa para hacerlo, pero ¿cómo convive la historia de rechazo a la cuestión nacionalista argentina, esto de desde Braden o Perón para acá, siempre eligiendo la faceta nacional, con la aspiradora de dólares? O sea, es un Sí. país que rechaza a Estados Unidos, pero ama su moneda, ¿no? Es una cosa insólita. Sí, yo creo que convive. Me parece que tiene que ver con que la gente se defiende como puede de las circunstancias económicas que venimos viviendo, por lo menos del Rodrigazo para acá, ¿no? Entonces, Sí, hay un proceso que me parece que no va de la mano en simultáneo en lo económico, qué sé yo. Si no me equivoco, Citibank, la primer sucursal que tiene fuera de Estados Unidos es en Argentina. Sí. Me parece que no le erro si digo que Ford lo mismo. Ujú. O sea, hay multinacionales, Sí, sí. grandes corporaciones americanas, que tal vez por eso que decía Felipe de que eran las dos grandes, Sí, los sí. dos grandes países de América. Total. La primera sucursal de una embarcan corporación era en Argentina. Sí. Hay una vía de negocios que va por otro lado. Y después sí, lo que hay es en simultáneo a ese amor por el dólar, esa adicción al dólar, es en realidad el rechazo al peso, las dificultades de tener Totalmente. una moneda nacional Sí, producto sí. de las crisis. Yo no creo que sea por el dólar y porque es de Estados Unidos, sino porque era la forma de refugiarse de los asalariados, de la gente común y de la gente en general, ¿no? Pero igual hay algo aspiracional. Acordate Sí. Cristina diciendo, nosotros con Néstor, ¿qué hacíamos? Íbamos a Disney. Sí, Esa sí. cosa, ¿no? Néstor le De- encantaba Bueno, Disney World. Bueno, Estados Unidos... Eran siempre- normales, clase media. Sí, pero yo creo que tiene que ver fundamentalmente con eso de no querer tener pesos, ¿no? Que, de no poder tener una moneda exactamente, nacional. no tener una moneda fuerte nacional, ¿no? Felipe, vísperas del 17 de octubre. Sí, Eh, exactamente, 80 años ya, ¿no? Impresionante. Wow. Y bueno, un movimiento que tiene que ver con este Perón en ascenso, digamos, este coronel que va captando la voluntad fundamentalmente de los trabajadores nuevos, como se llamaba. Hay un famoso libro de Murmis y Portantiero sobre los orígenes del peronismo, que dice que en la década del 30 surge un nuevo proletariado, venido fundamentalmente de las migraciones internas, gente que era campesina y que se queda sin laburo por la crisis, y que esos campesinos y esos nuevos trabajadores no ven en la representación hegemónica de la clase obrera, que eran de izquierda, básicamente, su representación. Eran nacionalistas, eran católicos, no se sentían representados ni por los comunistas, ni por los anarquistas, ni por los socialistas, están como en un estado de espera, cosa que Perón capta muy bien. Perón es nacionalista, Perón es profundamente anticomunista, ¿no? Perón es un tipo más bien en algún punto de cierta ideología de derecha, ¿no? No en el sentido capitalista, pero en su anticomunismo. Y creo que capta muy bien esa cuestión y, bueno, empieza a hacer cosas muy puntuales, tomando viejos proyectos socialistas como la ley de aguinaldo, la ley de vacaciones, la ley de maternidad, que la saca por decreto en ese contexto y, bueno, va logrando una adhesión del movimiento obrero muy importante. Y lamentablemente, digamos, la burguesía industrial no lo entiende, ¿no? Ujú. Él intenta, hace un famoso encuentro en la Bolsa de Comercio en el 44, donde reúne al Círculo Rojo y le habla, le dice, bueno, hagamos una alianza de clases, ¿no? Si no va a venir el comunismo, digamos. Bueno, no lo entienden y lo tratan a Perón de fascista y de comunista a la vez y se le ponen en contra y, bueno, se produce ahí un desencuentro lamentable, porque el proyecto era bastante interesante, ¿no? Una alianza de clases entre la burguesía industrial surgiente y ese movimiento obrero que Perón se garantizaba controlar de alguna manera, ¿no? Bueno, esto no pasa, Perón es detenido y ahí entonces el movimiento obrero comienza a pedir su libertad y se produce la gran movilización del 17 de octubre, no solamente en Buenos Aires, pero obviamente el foco se da en torno a la Plaza de Mayo. Ujú. El gobierno de Farri, que el Farri era un presidente muy débil, un tipo con muy pocas luces, se desespera y le dice a Perón que salga a la plaza a hablar y le dice, bueno, pero algo le tengo que decir, ¿no? Y bueno, sí, vamos a hacer elecciones y ahí entonces Perón anuncia ese día las elecciones y surge su primer partido, que es el Partido Laborista, ¿no? ¿Qué Que, mira, cosas- fíjate vos, Sí. termino con esto, qué interesante hasta dónde llegaba la influencia inglesa en la política y en la sociedad argentina, que Perón elige el nombre del Partido Laborista, que es un partido de izquierda de Inglaterra, ¿no? Claro. Hasta en ese punto, ¿no? ¿Qué cosas se dicen del 17 de octubre
o no pasaron o se exageran mucho y qué cosas no se dicen tanto y sí pasaron. Bueno, una muy importante que se encarga la propia Evita de aclarar es que ella no tuvo ningún protagonismo el 17 de octubre, porque no era una figura conocida políticamente, era conocida como actriz, pero no tenía, digamos, la potencia como para movilizar a las masas, ¿no? Entonces ella no fue la que lideró el 17 de octubre, hizo algunas cosas, pidió habeas corpus, recorrió los estudios de abogados para liberar a Perón, pero no fue protagonista. Ese es un elemento interesante, ¿no? Después yo creo que fue bastante espontáneo el movimiento y por otra parte también hubo cuadros y punteros que movilizaron. Las dos cosas pasaron, ¿no? El coronel Mercante, que era el segundo de Perón en la Secretaría, habló con los gremios para armar la movilización y por otra parte mucha gente vino espontáneamente también ese día a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Son dos cosas que me parece interesante aclarar porque no es una u otra, pasaron las dos, ¿no? Patas en la fuente hubo. Patas en la fuente hubo, está la foto que fue de las cosas que más escandalizó a la clase media de Buenos Aires, ¿no? La negrada, el aluvión zoológico, dijo un diputado radical, el diputado San Martino, viene el aluvión zoológico, ¿no? Porque la verdad que era tan clasista la sociedad argentina de aquel momento que era muy raro que los trabajadores vinieran a la capital. Entonces esta cuestión de los morochos, los cabecitas negras, como se empezó a decir, en la ciudad era algo que les causaba un escozor muy grande y las patas en la fuente fue como una especie de provocación o bueno, ellos lo sintieron así, ¿no? En realidad hacía un calor tremendo y la gente se quería refrescar, nada más. Estaba pensando que 80 años, un aniversario así, ¿estoy yo distraído o hay muy poca movida mañana? La verdad que muy poca. La movida tiene que ver centralmente con la convocatoria de San José 1111. Claro. Eso. Es eso, nacional, digamos, ya no de la ciudad de Buenos Aires, sino de referente de todo el país, sobre todo encabezado con la Cámpora, pero cada PJ provincial va a movilizar a San José 1111, va a haber una movilización, anticipan importante, pero claro, no es ir a la plaza, entonces es más difícil siempre de medir dimensiones de la movilización en un lugar diferente. Pues yo coincido con Jairo, la verdad que para una fecha de 80 años hay muy poca movida, ¿no? Sí, absolutamente. No, porque además la convocatoria de San José 1111 lo que hace es cristinizar un poco más este acto en particular, digamos. Claro, porque Provincias Unidas podría tener un pedazo del 17 de octubre. Claro. Sí, claro, ¿por qué no? No, Sí, claro. sí. Y también pensaba que hay, tal vez es la contracara de un momento de mucho antiperonismo. Qué sé yo, cuando estaba Macri, en la época del macrismo, hasta Macri agarraba la frase de Perón de la estrella polar de la productividad. Bueno, inauguró el monumento. Es que vos fijate, claro, con Moyano. Pero vos fíjate que recién creo que circulaba algunos de los afiches que están adaptando ahora por estas horas con el Besant o Perón, pero lo que pasa hoy, ahí está, lo que pasa es que es Besant o qué. Claro. Hay que hacer una especie de flecha que se abre. Hoy tenés muy claro el lado de Besant, o sea, el Braden es Besant, pero del otro lado que Besant o Kicillof, Besant o Cristina, Besant o provincia, o Yarlora, Besant o qué. Sí, claro, o qué hay del otro lado. Bueno, eso un poco me parece el problema del peronismo. Claro, absolutamente. Sí. No, iba a decir que después otro día es interesante hablar de los 80 años de peronismo. Cuando te dicen 80 años de peronismo, ¿cuánto hay de verdad, digamos, en esta cuestión de que hubo 80 años de peronismo, ¿no? De hecho, perdón, pero más allá de que hubo un montón de cosas en el medio, y lo sabemos, la proyección, sin manejo, recién ahora son 80 años realmente. Claro. Uno viene escuchando 80 hace 10 por lo menos. Sí, igual Milei ha transparentado y a veces la cuenta a él le daba incluso la ley Sáenz Peña. O sea, no era el peronismo. Bueno, muy interesante. Es muy interesante lo que decís, porque fíjate que lo que él fecha como el comienzo de la decadencia argentina es el voto universal. Claro. Es muy interesante, ¿no? La primera vez que se vota, ahí comienza la decadencia. Es toda una lectura muy conservadora de la sociedad, ¿no? Bueno, es que él también fue directamente a reivindicar, la generación del 80, estamos hablando del por supuesto. modelo del siglo XIX. Y la dictadura, desde ya, ¿no? Felipe Piña, gracias. Como siempre. Seguramente la actualidad hará que tengamos muchos temas de historia volviendo. Nunca nos vamos a aburrir. La próxima vez que nos nos aburrimos. espectacular, jugosísimo el Braden o Perón el 17 de octubre.